Con más de 54 años de exitosa carrera, son considerados Patrimonio Cultural Viviente de la región Cusco y Apurímac, éxito conseguido por mérito propio. Su nombre representa a todo un pueblo combativo y aguerrido. Las voces de las hermanas Julia y Dora Valenzuela Vera suenan en el Perú y el mundo, junto a los Chancas de Apurímac. Nuestros invitados de esta semana en Cantos y Costumbres. Bienvenidos a Cantos y Costumbres. En esta oportunidad estamos con una gran invitada. Ella es Julia Valenzuela Vera. Ella radica en Cusco. Ella es una de las integrantes del grupo Los Chancas de Apurímac. Hola, Julita, ¿cómo estás? Bienvenido a Cantos y Costumbres y muy agradecida que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Josefina Ñauis. Para mí también es un gusto poder intercambiar alguna situación artística para tu programa Cantos y Costumbres. En verdad, quiero agradecerte infinitamente por la invitación y creo que nos entendemos. Podemos hablar lo que tú quieras, pero del arte. A ver, inicia preguntando. Por supuesto. Claro que sí. Tú sabes que yo soy una de tus seguidoras. Yo crecí con tu música, Julita, con la música de Los Chancas. Y las primeras canciones que yo aprendí era de Los Chancas de Apurímac. Y bueno, de otros artistas también como el trío Ayacucho, Los Campesinos. Y Los Chancas de Apurímac era nuestro referente. Al menos para mí, como apurimeña, como chincherina, y sabíamos que cuando yo era niña, los Chancas estaban en su apogeo, y pues la música, los Chancas se escuchaba por todos lados, en las radios, las mejores radios de Perú, y pues, por ejemplo, a Chincheros llegaba la radio Tahuantinsuyo, y pues a través de esa radio escuchábamos bastante tu música, Julita. Sí, pues hace tantos años, nosotros tenemos 52 años en eso del arte y solamente emisoras en cada departamento importante como es Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, en fin. Y se escuchaba pues Radio Tahuantinsuyo con una nitidez tremenda que llegaba a todos los rincones, no solamente del Perú, sino fuera de ella. Y solo así también los artistas hemos sido conocidos por la difusión de nuestra música, porque antes las empresas disqueras llevaban a todos los departamentos los discos, esa vez eran pues esos discos inmensos llamados plays. Entonces, así empezamos. Sí, yo sé que tienes toda una historia que contar y para nosotros que seguimos el arte también, es importante saber, digamos, todos los acontecimientos que ustedes han pasado como artistas pioneros y seguramente que hay mucho que contar realmente. Ustedes como el dúo es, ¿no? ¿Dúo? Es un dúo, ¿Los Chancas o el grupo en conjunto se llama Los Chancas de Apurímac? Vamos a aclarar esta situación. Inicialmente nos llamábamos las Alondras, que nos había bautizado el escritor peruano José María Arguedas. ¡Qué lindo! El dúo Las Alondras, Dora Valenzuela Vera, y quien les habla hoy, la directora del grupo Los Chancas, Julia Valenzuela Vera. Entonces, para el evento que nos presentamos en la Plaza de Armas, en nuestro Aucaipata del Cusco milenario, concursamos pues para un evento regional con más de 54 grupos. Entonces, los Chancas teníamos que tener un nombre, por entonces no nos llamábamos Chancas, éramos las Alondras, pero el premio era pues para dúo menos, para el trío también, para el conjunto era el premio mayor, $5,000, que era como soles antes. Entonces, así fue que ya casi terminando los concursantes en la Plaza de Armas, fuimos casi los penúltimos en subir.
y la gente decía, Mm. ¿quiénes son esas chicas? ¿De dónde han aparecido? Porque éramos tan Jovencitas, ¿en qué jovencitos, año habrá sido? casi el 70. Casi el 70. Ujú. Pero antes del 70 ya habíamos participado en algunos eventos, sobre todo como se acostumbraba antes, hacerle una serenata a los pueblos. Mis padres eran grauinos y nosotros cantábamos para ellos en Radio Toantinsuyo. Entonces así fue como nos iniciamos y ya la subida del escenario en la Plaza de Armas, donde estaba tan lleno, porque ha sido un evento bien programado, porque Ujú. organizaron el Ministerio de Cultura de Lima y el Cusco. Y al Ah, subir, tantos apurimeños universitarios, pues, que estaban ahí, ¿qué nombre les ponemos? Los chancas. Y tú sabes, la ignorancia es atrevida. Nosotros no sabíamos quiénes eran los chancas. Tenemos que ser sinceros también. Ahí rapidito nos dijeron, somos la cultura, que en algún momento nos rebelamos contra los incas, etcétera, etcétera. Ya, los chancas. Y los programadores, que hoy son grandes periodistas, ¿no? mm. Todavía algunos, casi todos viven todavía, decían, los chancas de Apurímac, y éramos dos jovencitas, ellos pensaban vernos seguramente con nuestras plumas, con etcétera, ¿no? Pero no, empezamos a cantar. Ya muchos habían adjudicado los primeros lugares, segundos lugares. Cuando subimos y cantamos, la moral se les fue abajo, porque no Se la, pensábamos nosotros se la ganar. tumbaron a Quizás todas. por un tercer premio habíamos ido, ¿no? Pero el Ujú. destino es así. Ganamos un evento regional tan grande y las disqueras de Lima, como son bien conocidas, pues como son Odeon James, FTA, Mm. en fin, todos ellos estaban luchando por conquistarnos a los chancas. Y como mi Claro, hermano así es. Danilo, que en paz descansa, los lleva a conocer todavía, él tocaba de la orquesta típica del Centro Cosmo de Arte Nativo. Entonces, ellos ya habían grabado varios discos. Entonces, los que manejaban a esta institución, que es alma mater también de la música, eh, Mm. nos aconsejaron para estar con la empresa Gemsa, que era internacional, y creo que nos fue bien.
Sí, la verdad que siempre ha habido, en el transcurso de la carrera artística acá en Perú que he visto, siempre ha habido ese aprovechamiento, ¿no? De las disqueras, aprovechamiento de la, digamos, de las ganas del artista de querer salir adelante con el canto, con el arte, pero en este caso era Gemsa antiguamente, creo que los tomaba como exclusividad, ¿no? A los artistas y pues ellos vendían discos, ¿no? Y cosas que ustedes seguramente no habrán vendido long plays. ¿Cómo ha sido esa etapa? Bueno, mira, en esto de los long plays, los LPs, al principio todavía nos daban una cantidad de long plays y nosotros de Lima Ajá, acá lo traíamos y los repartíamos a las emisoras de regalo. ajá, Entonces, y pasaba el tiempo, ya no, se volvieron tan vivos que ellos ajá. vendían miles y miles de discos que se llenaban de plata, porque Yemsa, el local, tú no tienes idea cómo era un local inmenso Llenaba. de cuadra a cuadra. Y ¿cómo ganaban la plata? Explotando a los artistas. Y los artistas, como Claro, no tenemos una ley que nos ampare, no tenemos quien diga algo por nosotros, solo nos hacen que nos cantar, pero proteja, ¿no? no hacen caso. Los políticos, con la música, hacen su politiquería, pero cuando ganan, ni siquiera te abren la puerta de su casa. Pero no llegué a eso yo, Así es. porque nunca he aceptado cantarle a un político, porque tengo mis normas, tengo mi forma de ser y no hago esos papeles. Cantos y costumbres llega gracias a Somos el estudio jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en derecho penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Guamanguino y Gualpazugua. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojurídicogomez2009@gmail.com o llámanos al 94 79 76 578. Vive la mejor experiencia Dark Kitchen de la mano del chef Juan Pablo González Arce. Somos Raimi Dark Kitchen. Hacemos entregas a todos los distritos de Lima, llamando al 971-346-344 y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen. Somos más que un buen sabor. Estamos hablando de los Chancas de Apurímac, un grupo legendario que ha difundido la música apurimeña, la música cusqueña por todas partes del Perú y el mundo. Sé que tiene seguidores en Ayacucho y varios amigos de Ayacucho me han dicho, por favor, entrevista a los Chancas, a los Chancas. Y la gente de Apurímac, de Chincheras, sabe que son tus seguidores. Lo que quería preguntarte es bueno, como todo artista tiene un referente, ustedes, los Chancas de Apurímac, ¿habrán tenido un referente? ¿Cómo fue eso? ¿Qué les motivó para ser artistas, para seguir esta carrera, que es toda una vida que se han dedicado? Mira, nosotros los chancas, como somos una familia, hemos tenido, al menos yo, la fortuna y la suerte de tener padres. Mi padre, un hombre bohemio, trabajador obviamente, que tocaba varios instrumentos. Mi madre, una mujer que le gustaba la música de su pueblo, sus huaynos, sus carnavales, sus huacataquis. Y en unas fiestas familiares los escuchábamos con sus invitados cantar todo eso y nosotros pues parábamos la oreja, ¿no? Ahí hemos aprendido. Para mí, mis referentes son mis padres. Sabemos que el grupo Los Chancas se caracteriza por su maravillosa voz del dúo. ¿Tú llevas la primera o segunda voz? La segunda, gracias a Dios, porque cualquiera La no hace. segunda voz. Ya. No, lindo dúo ese realmente, qué lindo. ¿Saben? Ajá. Pues los integrantes del grupo musical son parte de la familia o son invitados. ¿Cómo está integrado los Chancas de Apurímac, el conjunto? Fíjate, en todos los grupos siempre las voces persisten, pero de una u otra manera hemos tratado de entenderles también a nuestros músicos. Por ejemplo, mi primera mandolina con quien ganamos el evento, somos 5, Dora, Julia, Gabino, Venezuela, Vera, hermanos.
profesor Hugo Peña Vargas, la mandolina, y el ingeniero Edmundo Peña Lobón, la primera guitarra. Así empezamos a cantar. Posteriormente ellos ya estaban por terminar la universidad, tenían ya familia y tenían que retirarse, y no faltaban otros músicos que estaban listos para integrar a los Chancas. Hubo una segunda mandolina, hubo una tercera, pero hoy estamos con una mandolina muy característica de la provincia de Grau. Yo soy hija de grauinos, y así es que yo me siento pues feliz de tener una mandolina muy bonita con una característica de los Chancas. Es el profesor Guido Valenzuela Mariaca. También Valenzuela, ¿no? Ah, también familia. Familia, también por ahí viene la familiaridad. Y también ha sido en la guitarra muchos años, grabó conmigo mi esposo, Wenceslao Daza Onza. Él es economista y contador, y por su trabajo vive pues en Quillabamba, pero las veces que podemos siempre estamos en cualquier escenario. Con él grabamos 6 LPs, entonces es parte de nuestra vida artística, sí. Asimismo, me gustaría recordar una primera guitarra al ingeniero Ramiro Soto Jara, que trabajó, estudió todo, pero habíamos hecho ya tantas grabaciones. Tuvo que irse por su trabajo de ingeniero, salir del Cusco, entonces conseguimos otro. Y así fue con respecto a los instrumentistas. Hoy, en este momento, estamos Dora y Julia Valenzuela Vera, porque mi hermano Gavino Valenzuela Vera hace 2 años, un poco más, se ha ido a la eternidad, y siempre estamos recordando en todo momento. Después tenemos como te dije ya, quiénes son las mandolinas de ahora, y en la primera guitarra está el profesor Everardo Velasco Espinosa, que es también de Grau, de la provincia de Grau y del distrito de donde nació Progreso, donde están las mineras. Y tenemos también hoy, después de la muerte de mi hermano, en la guitarra base, a mi hijo, al último de mis hijos, que es Wency Daza Valenzuela, que es profesional, todos mis hijos académicos, gracias a Dios, y ellos somos los que integramos los Chancas en este momento. Sí. Y de manager lo tienes a Diamira, que es tu hijita linda, la hija dorada. Y no quiero olvidar lo principal, este es Sophie de mi vida. En el bajo electrónico está pues mi hijo Rommel Daza Valenzuela, lo conoces tú, es arquitecto de profesión, pero es un músico talentosísimo, escribe canciones, es arreglista, tiene una sala de grabaciones en el Cusco Interred, donde nos han visitado artistas de primera línea de la capital, lo buscan porque es un bajista profesional. Entonces yo hablo con bueno, sí. Ay, qué lindo, qué alegría. Para finalizar de este grupo humano, que son mi familia, quiero también nombrar a mi hija Diamira Daza Valenzuela, que es mi manager, y es también pues el cerebro del grupo, porque con ella tienen que hablar para nuestros compromisos, porque yo como mamá y como artista estoy bastante ocupada, hace ya más o menos como 12 años con ella trabajando. Señor, mejor quítame la vida. Nunca la veré, por dónde andarás, en brazos de quien estarás. Porque no te apiadas de mi pobre ser. Señor, mejor quítame la vida. Señor, mejor quítame la vida. Señor, mejor quítame la vida.
Julita linda, quisiéramos saber un poco de tus anécdotas, ¿no? Anécdotas como grupo, los Chancas de Apurímac. Sé que como todos los artistas, todas las personas tienen anécdotas bonitas y también anécdotas un poquito desagradables. Si nos podías compartir, por favor. Mira, Josefina, la vida nos ha premiado con el arte a nosotras. Donde vamos, donde llegamos, la gente nos espera, con ese cariño característico de todos los sureños, ¿no? Y no solamente hemos estado en el sur, musicalmente hemos estado en casi todos los departamentos de lo que corresponde al sur del Perú. Entonces, esas anécdotas tan bonitas, felizmente no hemos sufrido casi algún accidente. Lo que sí, a nuestros inicios teníamos que pasar huaicos, teníamos que pasar la lluvia, teníamos que pasar muchas cosas, porque como éramos tan jóvenes y habíamos grabado, a veces ya estaban empezando a nacer nuestros hijos. En mi caso, yo tenía que viajar con mis bebés. Y gracias a Dios mi señora madre me apoyaba, viajaba conmigo, y no era tan fácil, ¿no? Esas serían las anécdotas para contar. Y has tenido hijos seguidos, ¿no? Casi seguidos son mis bebés, se llevan creo en 2, 3 años nada más, y los 4, 3 varones y una mujer, ya mira. Así es. Entonces, interesante. Sí. Hemos estado pendientes de la música siempre, contratas por aquí, contratas por allá, a pesar de que yo tenía un trabajo particular, un negocio, y teníamos que cumplir con nuestro deber de artistas. Hemos llegado hasta donde un artista debería llegar, con respeto, con puntualidad. Así es. Sí. Y también llegar a la gente y ser reconocida por todo ese aplauso que te brinda en todos los escenarios. Y yo estoy feliz de ser artista, francamente, con toda honestidad. Y también no solamente en forma egoísta, he luchado por los chancas. Y eso lo sabes tú, mi querida Josefina. Yo tengo 23 años en la televisión y siempre a todos los artistas y cantantes les he dado un lugar, una buena entrevista. He tratado de que graben su discografía para popularizar en mi programa. Muchos de ellos son muy agradecidos, viven del arte, pero muchos de ellos también son desagradecidos, no diré, sino un poquito no reconocidos. Claro. Eso es cuestión de cada persona. Pero tengo la satisfacción, la dicha de haber trabajado con los artistas y hacerlos respetar a los artistas, y es por eso que la mayoría de ellos me dicen mamá Julia, porque desde muy joven he tratado de luchar por ellos también. Si algunos no han llegado a esa cúspide, es porque también tienen una profesión, tienen una familia. Así es. Qué bonito ese gesto, muy solidario de tu parte, de apoyar a la nueva generación, a los nuevos valores. Y creo que esos gestos dicen mucho de ti, ¿no? De la calidad de persona que eres, de la persona humana que eres, ¿no? Al margen de ser artista, eres siempre cultivando también la parte social, la parte humana. Así es. De acuerdo a lo que tú nos cuentas, y también hemos visto, han tenido más anécdotas positivas que negativas, y eso se puede, digamos, se puede ver o se ve reflejado a través de premios, reconocimientos que has tenido a lo largo de tu carrera artística. ¿Qué nos comentas de todo ello? Bueno, Josefina, hablar de las preseas que yo tengo un pequeño museo en mi casa, donde para que mis amistades, mi familia los vea, los tengo en un lugar que le corresponde, ¿no? Hablando de reconocimientos, Cusco se ha esmerado mucho en reconocerlos, en todas sus instituciones buenas, y también Apurímac, en el gobierno regional, municipalidades, las provincias de allá de Grau, todos nos han hecho homenajes en cada que entraba un nuevo alcalde, por ejemplo. Lo que también tengo que reconocer que los chancas hemos sido medalla de la ciudad del Cusco.
Obviamente que en una institución siempre hay uno, ¿no? Que puede querer o no querer, pero creo que con nuestro trabajo les hemos enseñado que ese premio no los merecíamos. Hemos cantado canciones al Cusco, pero que les han caracterizado a nuestra tierra, al Cusco milenario. Hablando del deporte, somos pioneros de las canciones al papá de América, el Crucienciano. Entonces, hasta ahora se escuchan esas canciones. Otros artistas han grabado por grabar, pero ahí se han quedado. Pero esas canciones quedan en la historia. Y también hablando un poco de, a nivel nacional, hemos sido reconocidos, no por casualidad, porque hay congresistas que han querido regalarles una tarjetita, una medallita a los artistas de Ayacucho, en fin, de dónde será. A nosotros, ese trabajo lo ha hecho mi hija de Amira. Les ha enseñado con documentos cómo se debe reconocer a un artista, qué currículum tiene. Entonces, el Congreso de la República, por mayoría, nos han reconocido y somos patrimonio cultural vivo del Perú. Julita, nos comentabas que el 20 de este mes, 20 de junio, tienes una actividad muy importante. Coméntanos de eso. Bueno, quiero agradecer a la Tricentenaria Universidad San Antonio Abad del Cusco, porque seguramente han visto nuestro trabajo, aparte musical de los chancas, y el trabajo arduo que tenemos en la televisión, siempre haciendo conocer a los nuevos valores y a los que fueron también. Entonces, ellos han decidido hacernos un reconocimiento este 20 día lunes, y estamos, al menos yo estoy bastante contenta porque nuestro trabajo se va reflejando, ¿no? Entonces, además, mi querida Josefina, los chancas, tenemos esta programación en TV Sur, música peruana, y siempre lo hemos hecho por mística. No recuerdo haber ganado algunos centavos. Es por mística el trabajo mío, de mis hijos, que son mi soporte, y la de mi hija de Amira. Con todo orgullo lo digo y con toda sinceridad. Entonces han visto seguramente todo eso y yo estoy muy contenta porque este lunes invitaré a algunas amistades para que también sean mi apoyo, ¿no? Porque eso siempre queremos. Claro. Que se conozcan nuestro trabajo. Y seguramente que a los catedráticos que han votado a favor de que se haga una condecoración a los chancas, lo han hecho porque nuestra música es un clásico del sur del Perú. Nuestra música, gracias a Dios, cantan todos en todos los departamentos. Y, ¿cómo se llama? Yo estoy muy contenta, humildemente feliz, porque nuestra música ha llegado al corazón del pueblo y de todos los cantantes, de todos los artistas que escogen mis temas. Solamente la recomendación sería que lo canten tal y cual cantan los chancas, sin malograr la letra, la fuga, y que le pongan su gustito, que le pongan su sabor, los cantantes su estilo. Eso es la única petición que yo hago. Este programa, Julita, la intención es un poco revalorar, difundir nuestra música y fortalecer nuestra identidad también. Y pues justamente nosotros estamos contentos de que estemos hablando contigo y que la nueva generación también escuche y vea la calidad de la música que hacen ustedes, y no solamente la calidad, tiene un trasfondo cultural, ¿no? Nuestras canciones. Y los chancas de Apurímac también han cantado sus canciones propias, composiciones propias, ¿no? Cuéntanos de eso. A ver, te voy a contar un poco. Al inicio éramos tan jóvenes y no teníamos pues, temas propios. Eran recopilaciones que traían nuestros músicos, que ya ellos estaban por culminar la universidad, ya tenían cierta experiencia y también eran hijos de cantores, músicos, bohemios de la provincia de Grau, que hay buenos cantantes. Y entonces nosotros cantábamos lo que ellos traían, algunas veces también recordando a mi padre, algunas canciones le habíamos sacado, como son los toriles, los guaynos, en fin. Posteriormente iba pasando el tiempo, ya esta persona, esta humilde mujer, empezó a hacer bastantes temas. La mayoría de mis temas son totalmente populares.
Al ¡Ay, extremo, qué lindo! al extremo te vas a enterar de que la empresa Gemsa ha vendido todas las canciones de los artistas a una empresa archimillonaria de Estados Unidos. Y muchas de mis canciones que estaban inscritos ya en la ARDAI se lo quieren apropiar. Estamos luchando. Ojalá, es que nosotros somos pues gente del pueblo, gente de a pie, meternos con esos monstruos, pero no es imposible. Haciendo verles la realidad, cómo se ha hecho. Mis canciones han pasado, una de ellas, por ejemplo, a los 2 millones de visitantes. Por eso se lo están apropiando. Entonces, mi querida Josefina, ¿Y una de tus canciones, cuál de ellas, Julita? Mira, tú has escuchado Madrecita Dorada. Madrecita Claro. Dorada. Pues tiene más de 2 millones de visitantes. Cuando canto esta canción, sé que donde estás, madre mía, viendo por tus hijos y tus nietos, todo sentimiento para mi madre, Evita Vera Riveros. Madrecita dorada, tu amor es puro, sincero es tu cariño, por todos tus hijos, por todos tus hijos. Tus ojitos lloran, tu corazón sufre, por todos nosotros, que estamos tan lejos, que estamos tan lejos. Santa Madrecita, linda mujercita, recibe este mi canto con todo cariño, con todo cariño. Con todo mi cariño y sentimiento para mi madre que desde el cielo nos ve. Evita Vera Riveros, estás en mi corazón y en mi memoria. Madrecita dorada, tu amor es puro, sincero es tu cariño, por todos tus hijos, por todos tus hijos. Tus ojitos lloran, tu corazón sufre, por todos nosotros, que estamos tan lejos, que estamos tan lejos.
Cantos y Costumbres llega gracias a... Somos el estudio jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Huamanguino y Hualpazugua. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojuridicogomez2009@gmail.com o llámanos al 94 79 76 578. Vive la mejor experiencia Dark Kitchen de la mano del chef Juan Pablo González Arce. Somos Raimi Dark Kitchen. Hacemos entregas a todos los distritos de Lima, llamando al 971-346-344 y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen, somos más que un buen sabor. Y dime, ahora que eres reconocida como Patrimonio Cultural Viviente, el grupo Los Chancas, ¿qué se siente ser reconocida como Patrimonio Cultural Viviente? Solamente una satisfacción de haber trabajado con un grupo como son los Chancas, con un estilo propio, con una discografía increíble, y haber sido también parte de una mayoría de los cantantes y artistas, de haberles apoyado. Esa es mi mayor satisfacción. Entonces, ¿qué puedo decirte? La emoción me embarga y así es que tú me entenderás. Claro que sí, además se lo merecen, creo que es un reconocimiento justo, ¿no? Porque muchos artistas a veces hacen un reconocimiento ya póstumo cuando ya prácticamente, y muchos artistas también fallecen sin haber sido reconocidos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero pues... los Chancas estamos dejando una escuela musical, porque son decenas de agrupaciones que incluyen nuestro repertorio en la suya. Solo que algunos respetan la autoría y otros no. Pero eso no importa, cada cual en su tema. Estoy muy feliz porque la mayoría de las agrupaciones, sobre todo en la capital, que es el lugar apropiado para que conozcan su trabajo discográfico, cantan nuestras canciones. Y las personas que les acompañan, los músicos, siempre me escriben, pensando de repente que yo puedo molestarme. No, al contrario, yo les agradezco. Solo les pido que respeten la música tal cual como te había explicado hace ratito. Julita hermosa, ahora estamos en otra época y en esta generación todavía hay ese complejo de no amar lo nuestro, nuestra cultura. ¿Qué nos puede decir, por favor? ¿Cuál es tu recomendación para que los jóvenes puedan escuchar y valorar más a nosotros mismos y a nuestra cultura? Déjame decirte, mi querida Josefina, que los que tienen vergüenza de cantar nuestro huayno peruano, que es lo único verdadero que tenemos, porque el resto viene de fuera, ¿verdad? Bueno, son para mí ignorantes, simplemente ignorantes. Entonces, pero no son todos los jóvenes, déjame decirte, que ahora ha aparecido, después de la pandemia, un centenar de grupos que están cantando el folclore. Porque acá en el Cusco, como viene el turismo, no van a querer escuchar otro ritmo que no sea el folclore peruano. Entonces, muchos de ellos están viviendo del folclore, con la diferencia de que no hay una ley que les ampare, porque ellos viven del día a día, ¿no? Entonces, hay gente que está viviendo con la música andina, con la música que nos corresponde a todos los peruanos. Nosotros los Chancas empezamos a cantar cuando el peruano tenía vergüenza de cantar el huayno, vergüenza de hablar el idioma mater, que es el quechua. Y eso no nos avergüenza a nosotros, al contrario, nos enorgullece, ¿no? Yo soy feliz de ser quechua hablante, por ejemplo. Hablo quechua, hablo castellano y lo hago bien. Te invito a que te unas a la familia de Cantos y Costumbres y que compartas cada programa, porque nuestro interés es difundir, revalorar nuestra cultura, nuestras canciones, nuestras costumbres.
Y hablando de canciones, ¿qué te parece si cantamos juntos? Vamos, vamos, todo lindo. A las orillas del río Pampa se una gaviota. Todos los días anda buscando a su amorcito, a su amorcito. Carocho lima, carocho cusco, lima en gaviotita. Malaño playa, chaya y junaipa, linda en gaviotita, linda en gaviotita. Vamos. Como quisiera tener tu vuelo, linda gaviotita, para decirte a medio vuelo, vámonos conmigo, vámonos conmigo. Como quisiera tener tu vuelo, linda gaviotita, para decirte a medio vuelo, vámonos conmigo, vámonos conmigo. Pampas mayo patapi, iwatiki, arropa kaluki piti, suyaraki, tumambamba. Mananya, mananya, dekuri mutiki, alako asinta kangai kayakaki, tumambamba, tumambamba. Muchísimas gracias. Julita linda, de verdad, sinceramente estamos muy agradecidos aquí en Cantos y Costumbres por haber conversado tan lindo contigo y fue una conversación extensa. Gracias, Josefina. Así. Sigue difundiendo lo que es lo nuestro. Gracias, Julita linda. Un beso para ti, un beso para Diamira, a todo el grupo, los Chancas de Apurímac. Hoy en Cantos y Costumbres inauguramos un nuevo segmento cultural llamado Joyas del Folclore. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que disfrutes con nosotros. Eusebio Grados, llamado también el Chato Grados, fue uno de los más populares exponentes del Guaylas del Perú. Nació en Pasco el 2 de diciembre de 1953 y nos dejó un 16 de mayo del 2020. Fue descubierto por Carmen Pizarro Rojas, Coriguaita, por el año 1960 y en 1987 ganó un concurso organizado por Canal 7 con La Mulisa, una patria sin pobres, de Bernardo Melgar, por el cual obtuvo el premio Urpicha de Oro. Recibió diversos reconocimientos por su carrera artística, como título de Patrimonio Cultural Vivo otorgado en el 2005. En el 2013 como Personalidad Meritoria de la Cultura y un diploma en mérito a su trayectoria artística por el Congreso de la República en el 2016. Fue reconocido como Ciudadano de Oro e Hijo Predilecto y Embajador de la Marca Junín, entre otros reconocimientos.
Su tema Pío Pío ha sido reconocido como joya musical y premiado con el trofeo Zafiro Musical. Eusebio Chato Grados es y será una joya de nuestro folclor nacional. Hablando de música de tradición de folclor, quiero cantar una linda canción y dedicárselo para Unitel Televisión de Huancayo, para TV Sur de Cusco y TV Atlantis de Ayacucho, con todo cariño de vuestra amiga Josefina Ñauris. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice: ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. En la cartita que te escribía, toda mi vida te ofrecía. Y ahora me dices, papeles hablan, que mi cariño no vale nada. En la cartita que te escribía, toda mi vida te ofrecía. En la cartita que te escribía, toda mi vida te ofrecía. Ahora me dices, papeles hablan, que mi cariño no vale nada. Ahora me dices, papeles hablan, que mi cariño no vale nada. Cuando me vaya solo te pido que no me borres de tu memoria. Cuando me vaya solo te pido que no me borres de tu memoria. Por algo he sido siquiera mía, tu fiel amante palomita. Por algo he sido siquiera mía, tu fiel amante palomita. Ay, llorando, llorando nomás está. Ay, no llores porque me voy. Ay, llorando, llorando nomás está. Ay, no llores porque me voy. Ay, llorando, llorando nomás está. Ay, no llores porque me voy. Ay, llorando, llorando nomás está. Ay, no llores porque me voy. No olvides de mantener viva nuestras tradiciones, nuestras costumbres.
para reforzar nuestra identidad. Nuestro folclore está llena de tradición, de música, de ritmo, de gastronomía, de danza, y justamente es todo esto lo que nos identifica como peruanos. ¡Arriba el folclore, señores! Cantos y Costumbres llega gracias a... Somos el estudio jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Huamanguino y Hualpazugua. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojuridico-gomez2009@gmail.com, o llámanos al 94 79 76 578. Vive la mejor experiencia Dark Kitchen de la mano del chef Juan Pablo González Arce. Somos Raimi Dark Kitchen. Hacemos entregas a todos los distritos de Lima, llamando al 971-346-344, y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen, somos más que un buen sabor. Queridos amigos, ñaña y cuna turicuna, este fue un programa cargado de música y grandes invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cantos y Costumbres. Volvemos la próxima semana con más en tu programa Cantos y Costumbres con vuestra amiga Josefina Ñauis. Chau, chau. Tupananchikama.